buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a hablar de uno de esos imperios que pocas veces es mencionado, el Imperio Joresmita. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Imperio Joresmita, también conocido como el Imperio Corasmio, fue una entidad política fundada por los Joresmitas, una dinastía musulmana suní de origen mameluco turco, un persianato que originalmente era vasallo del Imperio Selyúcida en Asia Central. Gobernaron el Gran Irán primero como parte de los selyúcidas y más tarde como independientes en el siglo XI. El imperio sobrevivió hasta la invasión mongola de 1220 de Corasmia. La dinastía fue fundada por Anus-Tigin Garkay, un anterior esclavo de los sultanes selyúcidas que fue nombrado gobernador de Corasmia. Su hijo, Kut-Udin Muhammad I, se convirtió en el Shah hereditario de Corasmia. El imperio Corasmio acabó convirtiéndose en el imperio más poderoso y agresivamente expansionista de las tierras persas, derrotando al imperio selyúcida y al imperio gúrida, e incluso amenazando al califato abasí. A principios del siglo XIII se cree que el imperio se convirtió en la mayor potencia del mundo musulmán. Se calcula que el imperio abarcaba una superficie de 2.3 a 3.6 millones de kilómetros cuadrados. El imperio, que seguía el modelo del precedente imperio selyúcida, estaba defendido por un enorme ejército de caballería compuesto en gran parte por el pueblo Kipchak. El imperio Corasmio fue el último imperio turco-persa antes de la invasión mongola de Asia Central. En 1219, el mongolés, bajo su gobernante Gengis Khan, invadió el imperio Corasmio, conquistando con éxito la totalidad del mismo en tan solo 2 años. Los mongoles explotaron las debilidades y conflictos existentes en el imperio, asediando y saqueando las ciudades más ricas, al tiempo que pasaban a cuchillo a sus ciudadanos en una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. La fecha de fundación del estado de los Corasmios sigue siendo discutible. La dinastía que gobernó el imperio fue fundada por Anus-Tigin, inicialmente un turco esclavo de los gobernantes de Garquistán, más tarde un mameluco al servicio de los selyúcidas. Sin embargo, fue Aziz de Corasmia, descendiente de Anus-Tigin, quien logró la independencia de Corasmia de sus vecinos. La fecha de la fundación del imperio es incierta. Corasmia fue una provincia del imperio gaznávida desde el 992 hasta el 1041. En el 1077, el gobierno de la provincia, que entonces pertenecía a los selyúcidas, cayó en manos de Anus-Tigin Garkay, un antiguo esclavo turco del sultán selyúcida. En 1141, el sultán selyúcida Ahmed Sanjar fue derrotado por los Karakitay y el nieto de Anus-Tigin, Ala ad-Din Aziz, se vio forzado a someterse como vasallo a los Karakitay. El título de Corasmia fue introducido en el 305 d.C. por el fundador de la dinastía Afrigid y existió hasta 995. Tras un breve intervalo, el título fue restablecido. Durante el levantamiento Corasmio en 1017, los rebeldes mataron al entonces gobernante Abul Abbas Mamun y a su esposa Qurraji, hermana del sultán gaznávida Mahmud. En respuesta, Mahmud invadió la región para sofocar la rebelión. Más tarde, instaló a un nuevo gobernante y anexionó una parte de Corasmia. Como resultado, Corasmia se convirtió en una provincia del imperio gaznávida y permaneció así hasta el 1034. En 1077, el control de la región, que anteriormente había pertenecido a los selyúcidas de 1042 a 1043, pasó a manos de Anus-Tigin Garkay, un turco mameluco comandante de los selyúcidas.
En 1097, el gobernador de Corasmia, de origen túrquico, Ekinci Koçkar, declaró la independencia de los selyúcidas y se proclamó gobernante de Corasmia. Sin embargo, al poco tiempo fue asesinado por varios emires selyúcidas que se habían sublevado. Posteriormente, fue sustituido por el hijo de Anush-Tigin, Al-Din Muhammad, por los selyúcidas que habían reconquistado la región. Así, Al-Din se convirtió en el primer gobernante hereditario. El sultán Ahmed Sanjar fue asesinado en 1156, cuando el estado selyúcida cayó en el caos y los joresmitas expandieron sus territorios hacia el sur. En 1194, el último sultán del gran estado selyúcida, Togrul III, fue derrotado y muerto por el gobernante joresmita Ala ad-Din Tekish, quien también se liberó a sí mismo de los Karakitai. En 1200, Tekish murió y le sucedió su hijo Ala ad-Din Muhammad, quien para 1205 había conquistado todo el territorio del gran selyúcida y se proclamó gobernante, pasando a ser conocido como el gobernante de Corasmia. En 1212 derrotó al Gurhan Kutluk y conquistó los territorios de los Karakitai, ahora gobernando un territorio desde el Sir Daria, casi todo el camino hasta Bagdad, y desde el río Indo hasta el mar Caspio. Historiadores medievales como Hafiz i Abru y Rashid al-Din creían que Anush-Tegin era de la tribu Begdili, de los turcos Oguz, mientras que el historiador turco Kafesoglu afirma que Anush-Tegin de origen Kalaj y el Bashkir. El historiador Zeki Velidi Togan cree que era de origen Kipchak. Anush-Tegin fue el comandante mameluco de los selyúcidas y gobernador de Corasmia desde aproximadamente 1077 hasta 1097. Fue el primer miembro de su familia en gobernar Corasmia, así como le daría nombre a la dinastía que gobernaría la provincia en el siglo XII y principios del XIII. El sultán selyúcida Malik Shah I puso a Anush-Tegin al mando junto con su maestro Gumush-Tegin Bilgebek en 1073 para recuperar el territorio del norte del Gran Jorasán del que se habían apoderado los gaznávidas. Posteriormente fue nombrado guardián de los barcos reales del sultán y como los ingresos de Corasmia se utilizaban para pagar los gastos ocasionados por este cargo, fue nombrado gobernador de la provincia. Los detalles de su mandato como gobernador no están claros, pero murió en 1097 y el cargo pasó brevemente a Ekinci bin Koçkar antes de ser transferido a su hijo Kut al-Din Muhammad. En 1218, Gengis Khan envió una misión comercial, pero en la ciudad de Otrar, el gobernador sospechó que eran espías y confiscó sus bienes y los hizo ejecutar. Gengis Khan reclamó una reparación que el gobernador se negó a pagar. Gengis respondió con una fuerza de 200.000 hombres que invadió en varios frentes. En febrero de 1220, el ejército mongol cruzó el Sir Daria y lanzó la invasión mongola de Asia Central. Los mongoles tomaron por asalto Bujará, Samarcanda y la capital Corasmia, Urgench. El gobernador huyó y murió semanas más tarde en una isla del mar Caspio. En el libro Los grandes capitanes revelados, de 1927, de Lidl-Hart, se dieron detalles de la campaña mongola contra Corasmia, subrayando su propia filosofía del enfoque indirecto y destacando muchas de las tácticas usadas por Gengis Khan que serían posteriormente incluidas en las tácticas alemanas de Blitzkrieg, inspiradas en parte por los escritos de Lidl-Hart. El hijo de Ala ad-Din Muhammad, Jalal ad-Din Minburnu, se convirtió en el nuevo sultán, pero tuvo que huir hacia la India. Los mongoles le alcanzaron antes de que llegara allí y fue derrotado en la batalla del Valle del Indo. Escapó y buscó asilo en el sultanato de Delhi. Iltutmish, sin embargo, le denegó esto en deferencia a la relación con los califas abasíes. Al regresar a Persia, reunió un ejército y restableció un reino, pero nunca consolidó su poder y pasó el resto de sus días luchando contra los mongoles, pretendientes al trono, y los turcos selyúcidas de Rum. Perdió su poder sobre Persia en una batalla contra los mongoles en los montes Elburz,
huyendo al Cáucaso y capturando Azerbaiyán en 1225, donde estableció su capital en Tabriz. En 1226 atacó Georgia y saqueó Tiflis. Siguiendo por las tierras altas armenias, chocó con los ayubíes, conquistando la ciudad de Alat en la orilla occidental del lago de Van, que buscó la ayuda del selyúcida sultanato de Rum. El sultán Kaikubad I chocó con él en Arzinjan, en el Éufrates superior, en la batalla de Yasi-Chemen en 1230, de donde se escapó a Diyarbakir, mientras los mongoles ocupaban Azerbaiyán en la posterior confusión. Finalmente fue asesinado en 1231 por un asesino contratado por los selyúcidas o posiblemente por bandoleros kurdos. En cuanto a los mercenarios, aunque los mongoles habían destruido el imperio corasmio en 1220, muchos joresmitas sobrevivieron trabajando como mercenarios en el norte de Irak. Los seguidores de Manguberdi permanecieron siéndole fieles, incluso después de su muerte en 1231, y asaltaron las tierras de Jásira y Siria durante los años siguientes, llamándose a sí mismos los joresmiyas. El sultán ayubita Salih Ayub en Egipto más tarde los contrató contra su tío Salih Ismail. Los joresmiyas marcharon desde Irak hacia Egipto, invadieron de paso Jerusalén, por entonces en manos cristianas, el 11 de julio de 1244. La ciudadela de la ciudad, la Torre de David, se rindió el 23 de agosto. Esto impulsó una llamada desde Europa para la Séptima Cruzada, pero los cruzados nunca lograron recuperar Jerusalén. Las fuerzas joresmitas siguieron hacia el sur y el 17 de octubre lucharon al lado de los egipcios en la batalla de Arbiyá, al noreste de Gaza, destruyendo los restos del ejército cristiano allí, alrededor de 1200 caballeros. Fue el mayor enfrentamiento desde la batalla de los Cuernos de Atin de 1187. Los restos joresmitas musulmanes sirvieron en Egipto como mercenarios mamelucos hasta que finalmente fueron derrotados por Mansur Ibrahim unos años después. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer un poco más acerca del imperio joresmita. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto hace Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.